buenas tardes, noches, aquí en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Hoy es sábado 12 de diciembre del 2020 y estamos en la conferencia de prensa sobre la epidemia del virus SARS-CoV-2 aquí en Salón Tesorería. Muchas gracias a quien nos acompaña aquí en el salón, ahora somos muy poquitos, y muchas gracias a quien está conectado a través de cualquiera de las plataformas, televisión, radio o internet. Hoy vamos a tener una actualización del panorama epidemiológico de la epidemia causada por el virus SARS-CoV-2 en nuestro país y la actualización de la vacunación contra influenza estacional. Dejo mi cubreboca aquí. Estamos en un espacio abierto, no estoy a menos de 1,5 metros de ninguna persona, por lo tanto, ninguno de los que estamos aquí estamos en riesgo. Estaremos poco tiempo aquí. Nuestros aerosoles no generarán ningún riesgo a nadie. Es un lugar que también tiene puertas abiertas y está ventilado. Estamos en el día número 196 de la nueva normalidad. Esta etapa de la epidemia de COVID-19 en nuestro país, caracterizada por el análisis de riesgo epidémico local en cada uno de los estados de nuestra República. Recordarles siempre que la epidemia nacional, la curva epidémica nacional, se conforma de al menos 32 curvas epidémicas de los 32 estados, las 32 entidades federativas de nuestro país, y a su vez cada entidad federativa tiene diferentes curvas epidémicas que empezaron en diferente tiempo, que algunas han concluido y que otras continúan ya sea en meseta, en descenso o en ascenso. Esta es la conferencia de prensa vespertina número 283. La siguiente, por favor. El semáforo de riesgo epidémico vigente durante lo que resta la siguiente semana hasta el 20 de diciembre. En este viernes que pasó no se presenta una actualización porque es una estimación quincenal y por lo tanto estas estimaciones tienen vigencia hasta el 20 de diciembre del presente año. Tenemos 2 estados en rojo, 24 estados en naranja, 3 estados en amarillo y 3 estados en verde. De los 24 estados o entidades federativas en naranja, 10 son las que tienen las calificaciones o las estimaciones más altas de riesgo epidémico, que se acercan más al nivel rojo que los pone en esta calificación más alta de ese nivel que el resto de entidades que están en naranja, que son otras 14 que están en un nivel inferior, más en medio o llegando al nivel amarillo del riesgo. La curva epidémica que presentamos todos los días aquí en esta conferencia de prensa nos dice que actualmente tenemos un total de 3.182.316 personas que han sido estudiadas por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a las cuales en su gran mayoría se les ha tomado una muestra para revisar que si son positivos o no al virus SARS-CoV-2, y algún segmento de esta población no se le ha tomado una muestra y entran a la estimación de casos de acuerdo con la positividad que se cuente en la semana en la que estas personas que no se les tomó alguna muestra tienen la positividad de cuando iniciaron su sintomatología. Actualmente para la semana 48 tenemos un 42% de positividad. Tuvimos un incremento en la positividad en las últimas semanas y actualmente va en descenso de la última semana, 47, a la 48 ahora en el
42%. De todas estas personas notificadas, de estos 3 millones, 1.241.413 personas han sido confirmadas con una prueba positiva al virus SARS-CoV-2, ya sea con la PCR, que es el estándar de oro, o con una prueba de antígeno que se empiezan a utilizar mayormente en la Ciudad de México, pero también otras entidades federativas que ya tienen disponibilidad y capacitación para poder empezar a aplicarlas. También tenemos a un total de 1.543.802 personas que han resultado con una prueba negativa al virus SARS-CoV-2. Un total de 209.461 personas a las que no se les tomó muestra y 132.556 que se han catalogado por el sistema de información como sospechosos sin posibilidad de resultado. Hay que recordar que estas 340.000 personas entran en la siguiente curva epidémica, que es la de los casos estimados de estas personas, dependiendo en la semana en la que están. Aquí están, miren, grises en todas las semanas y negritos en todas las semanas, en donde unos o no se les tomó muestra o ya no tienen posibilidad de resultado, y este grupo de personas entran en la estimación de acuerdo a la positividad de esa semana en la que iniciaron su sintomatología. 55.061 personas están en espera de un resultado, que es este grupo de personas están en este rubro amarillo, 55.061 esperando un resultado al momento, y 113.704 personas que desafortunadamente han perdido la vida a causa del virus SARS-CoV-2 con un resultado positivo. Esta es la otra curva epidémica, la de los casos estimados, que se estima en 1.418.399 personas que han enfermado o se encuentran enfermas, algunas de ellas en este momento con COVID-19. Esta curva epidémica, que ahora tenemos un crecimiento, se cierra la semana se cierra hoy con un incremento del 2% y ya con un ligero incremento conforme a el pico epidémico que tuvimos en semanas previas, de la 25 a la 33, el pico máximo lo hemos rebasado, y esperemos que ahora empiece una meseta y a descender. Sin embargo, también sabemos que estamos en una época invernal en la que esperamos un incremento en el número de casos de infecciones respiratorias agudas, ya sean estas graves o no graves, pero es lo que vemos y hemos estado viendo en toda la historia, como en la época invernal se incrementa, y es lo que se conocía antes como la temporada de influenza, y ahora pues es la temporada de influenza y de SARS-CoV-2. Estaremos viendo a lo largo del tiempo qué virus toma el nicho virológico, qué virus predomina. Hasta el momento pues predomina definitivamente el virus SARS-CoV-2. De este total de casos estimados, está estimado que el 6% incrementa este porcentaje por el incremento en el número de casos que hay en las últimas semanas. Tenemos 88.480 personas que se estima que tienen una infección activa por el virus SARS-CoV-2 y 911.965 personas que han recuperado su salud gracias a que ellas mismas se han cuidado en casa, o que gracias sobre todo también al personal de salud que trabaja en el ámbito público, social y privado de nuestro Sistema Nacional de Salud, que han atendido con éxito a muchísimas de estas personas. Cerramos la semana número 48 con un incremento del 8% con respecto a la semana 47 en el número de lamentables defunciones que han ocurrido en nuestro país. Seguimos en un incremento también en el número de defunciones.
al igual que hay un incremento en el número de casos, pero afortunadamente lo que podemos observar es cómo, aunque la curva epidémica de casos de virus SARS-CoV-2 ya alcanzó o rebasó al pico epidémico que tuvimos entre las semanas 25 y 33, afortunadamente, sobre las defunciones no ha ocurrido lo mismo y el crecimiento en el número de casos no se ve reflejado con la misma velocidad que el número de defunciones, afortunadamente. Tenemos, como lo comenté, un total de 113.704 defunciones confirmadas al virus SARS-CoV-2, 711 que están en espera, estamos en espera de saber si son positivas o negativas a el virus SARS-CoV-2 y un total de alrededor de 16.000, poco menos de 16.000 defunciones que no tienen una muestra o que se tomó una muestra y que no tienen una posibilidad de resultado. Todas ellas muy lamentables defunciones. Nuestro reconocimiento y pésame a las familias que han sufrido esta pandemia con la pérdida de alguno de sus seres queridos. Sobre la hospitalización, tenemos esta curva que ya, aunque la velocidad de crecimiento no había sido igual que al inicio, que fue bastante más rápida, ya estamos llegando, al igual que en la curva epidémica de casos, a los picos de máxima ocupación que tuvimos en estas fechas. Sigue incrementándose la hospitalización. Tenemos actualmente una ocupación total del 41%. Una ocupación de camas generales que ocupan personas con infección respiratoria aguda grave, pero que no requieren de un respirador mecánico, del 43%, y una ocupación del 35% de las camas que sí cuentan con un ventilador mecánico, un respirador mecánico para los casos de infección respiratoria aguda grave que requiere de cuidados críticos. Sobre el avance de la vacunación contra influenza estacional, tenemos un avance del 55% a nivel nacional, una meta cubierta de más del 100% del personal de salud que se tenía contemplado. Teníamos una meta de 907.390 personas que trabajan en el sector salud, que es personal de salud, y ya se han vacunado a 966.493. Sobre la población de riesgo, que son las personas entre los 5 y los 59 años de edad, pero que viven con alguna condición que los hace más susceptibles a presentar un cuadro de influenza grave y de fallecer, se tiene un avance del 64%. De las mujeres embarazadas, un avance del 58%. Invitamos a todas las mujeres embarazadas que están actualmente en el país y que no han recibido una vacuna contra influenza a que se vacunen. Es una vacuna que tiene un perfil de seguridad adecuado, es segura, tiene la suficiente efectividad para reducir la probabilidad de que usted, que está embarazada, requiera de cuidados intensivos por influenza, que usted que está embarazada se complique por un cuadro de influenza. Sobre las personas adultas mayores tenemos un avance del 53%, se han vacunado a un total de prácticamente 6 millones de personas adultas mayores. Son 5.968.505 personas que se tienen registradas, personas adultas mayores que han recibido la vacuna contra la influenza estacional. Sobre los menores, las personas que tienen entre 6 y 59 meses, o sea, de 6 meses a 4 años cumplidos, antes de cumplir los 5 años, a partir de los 5 años ya no se les aplica la vacuna. Hay un avance del 48%, y de otros grupos, de otras personas que también reciben la vacuna, un avance del 52% sobre la meta de 4.046.970
personas a vacunar. Por Estado de la República se debería de tener un alcance, un avance del 77% a la fecha. Recuerden que nuestra meta es concluir con la vacunación, terminarnos todas las dosis de vacuna contra influenza estacional antes del 31 de diciembre. Invitamos a todas las personas que pertenecen a estos grupos específicos de vacunación para que acudan y acepten la vacuna contra influenza. Recuerden que es gratuita. El estado de Campeche y Tlaxcala son los dos estados con mayor avance hasta el momento, y Coahuila, Chihuahua, Veracruz y Oaxaca nos han reportado el menor de los avances, que va por debajo del 50%, bueno, están en rojo porque es por debajo del 45%, ninguno ha alcanzado el avance esperado del 77%, y a nivel nacional estamos alrededor del 55%. Invitamos a las autoridades de salud a continuar el esfuerzo, a reforzarlo, a incrementar el esfuerzo para vacunar a todas las personas que así lo requieran, e invitamos también sobre todo a las personas que se les va a aplicar una vacuna a que la acepten, a que acudan a su centro de salud, a su unidad de salud, y que acepten la vacunación contra la influenza. Les va a proteger en estos tiempos. Finalmente, como siempre, recordar sobre la vacuna contra influenza. Vaxigrip, vacuna trivalente, es la vacuna que se aplica en el sector salud. Solamente en el sector salud debería estarse aplicando, y esta vacuna es gratuita en nuestro país. Si a usted se la venden, no la acepte, mejor vaya al centro de salud y ahí se la van a aplicar de forma gratuita. La venta de esta vacuna en nuestro país es ilegal. En el medio privado ya está también la vacuna contra influenza, es el mismo laboratorio, es otra marca, se llama Fluzone, y esa sí se puede aplicar en el medio privado al que usted decida acudir. Reiteramos la invitación específicamente a la población de la Ciudad de México, porque nuestra epidemia crece todos los días. La epidemia en la Ciudad de México está creciendo todos los días. Estamos en alerta, ayúdanos a detenerla. Hay que quedarse en casa, no hay que hacer reuniones. Ya la jefa Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, ha invitado a la población de nuestra gran ciudad, de la capital, a no hacer reuniones. Si lo invitan a una reunión, mejor no acuda, no haga reuniones, no es el momento para hacerlo. Hacerlo puede repercutir en su salud, puede generar brotes en diferentes familias, y puede ser contraproducente, inclusive llegar a la muerte de uno o a la muerte de algún familiar. Mejor esperemos, habrá mejores tiempos, habrá diferentes épocas para poder seguir festejando con la familia y con los amigos. Llamado urgente, lo hizo la doctora Sheinbaum, lo hizo ayer el doctor López-Gatell. Quédate en casa, si no tienes que salir, no salgas. Si tienes que salir, que sea a algo estrictamente indispensable. Quédate en casa, así rompemos las cadenas de transmisión. Si usted tiene una sintomatología, acuda lo más pronto posible a recibir atención médica, sobre todo si usted pertenece a alguno de los grupos de mayor riesgo para presentar una complicación o para fallecer por COVID-19. No haga fiestas, no son necesarias en este momento, nos ponen en mayor riesgo que el beneficio que vamos a obtener de hacer alguna celebración. Muchas gracias. Bien, son las 7:20, son las 7:20 de la tarde, y estamos aquí con nuestro querido amigo
Arturo. Adelante, por favor. Arturo Contreras, de Pie de Página, gracias, buenas noches. La discusión sobre la alerta en la Ciudad de México parece que se centró ayer a partir de la frase del doctor Gatell, ¿no? Que poco importaba la alarma sanitaria o el semáforo si estaba la alerta, ¿no? Haciendo un llamado a que, independientemente del color en el que se marca en el semáforo, a la gente a resguardarse, a permanecer en casa, a no hacer reuniones. Entonces, si nos pudiera repetir cuáles son los criterios para establecer los semáforos, y bueno, para que la gente no esté como con tanta zozobra, ¿no?, de saber qué se indica. Eso es una primera pregunta. Con todo gusto, Arturo. El semáforo de riesgo epidémico tiene 10 indicadores. Estos 10 indicadores tienen una calificación cada uno de ellos. 0 puntos, 1, 2, 3 o 4. El máximo de cada indicador es 4. Si multiplicamos 4 por los 10 indicadores que hay, la calificación máxima es 40. De 32 a 40 es el nivel rojo. De 16 a 31 el naranja. De 9 a 15 el amarillo. De 8 para abajo el verde. Los indicadores son el número básico de reproducción, el RT, las 2 ocupaciones hospitalarias de camas generales para atender IRAG, infección respiratoria aguda grave, sin uso de respirador mecánico y con uso de respirador mecánico, la tasa de mortalidad, la tasa de casos, la tasa de incidencia acumulada de casos de SARS-CoV-2, la tendencia de estas del síndrome COVID. Hay que recordar que vigilar el síndrome es muy importante porque ahorita tenemos la prueba de antígeno, que es la prueba más con mayor velocidad de un resultado, pero cuando solo teníamos la PCR y se tardaban varios días en dar el resultado, pues es mucho más útil vigilar el síndrome. Las personas que parece que tienen COVID-19, y esto nos marca una tendencia. La tendencia de la mortalidad, la tendencia de los casos hospitalizados, la positividad al virus SARS-CoV-2, y me falta uno. La memoria a veces nos traiciona y por eso lo más importante es buscar las fuentes. Coronavirus.gov.mx, personal de salud, documentos de consulta, y por ahí tenemos el lineamiento. Ya tenemos bastantes documentos actualizados y actualizables. Aquí está el lineamiento para el semáforo de riesgo epidémico y el RT, incidencia de casos estimados, mortalidad por 100,000 habitantes. Los hospitalizados por 100,000 habitantes era el que me faltaba. Entonces, tenemos nuestros sistemas de información, en donde todos los estados, todas las entidades federativas de esta república notifican el número de casos, las personas que están hospitalizadas, las personas que han perdido la vida, todos estos datos, de ahí salen, de los datos que nos otorgan los sistemas estatales de salud y los diferentes sistemas de salud que tenemos. El IMSS, el ISSSTE también otorgan información. De ahí se toman estos rangos que están aquí en el lineamiento para saber de cada uno de los 10 indicadores qué calificación tiene cada uno de ellos. Entonces, si tomamos el ejemplo de Campeche, ¿no?, o de
Chiapas o de Veracruz, que son los 3 estados que están ahorita con el menor riesgo posible, que reiteramos, no es un riesgo cero, todos nos tenemos que seguir cuidando, pero es el menor riesgo posible. Eso quiere decir que estos 3 estados de la República en sus indicadores tienen un 1, a lo mejor tienen 0 en algunos y en algunos otros tienen 2 o tienen varios en 0 y algunos en 1, 1, 1, y entonces su calificación es, o su estimación del riesgo, el número que toca en la suma de estos indicadores es menos de 9, es de 0 a 8. Si alguno de estos indicadores, ahora vamos a la Ciudad de México, si tienen todos 4, van a tener 40, es la calificación máxima. Pero si no todos están en rojo y la calificación que tiene es 31, pues 31 es naranja, pero está a un paso de tener el rojo. Pero si la calificación es 31, sigue siendo naranja. Entonces, la decisión, acertada decisión que toma la jefa de gobierno, al igual que han tomado otras personas titulares de otros gobiernos, es que las actividades, dado que se están acercando al nivel máximo del riesgo, las actividades sociales y económicas se modifiquen para no seguir incrementando en la calificación o en la estimación del riesgo epidémico que se visualiza de forma fácil en un color, en un semáforo. Entonces, es por eso que la doctora Sheinbaum, con todo y que el color es naranja en la estimación del riesgo, ella toma las decisiones de implementar ciertas acciones que estiman ella y su extraordinario equipo de salud, que van a ayudar a mitigar el crecimiento progresivo y rápido que ha habido de la epidemia de COVID-19 en la Ciudad de México particularmente. Entonces, se centra en endurecer algunas de las medidas, en solicitarle a la ciudadanía su cooperación, porque todos como sociedad somos responsables y corresponsables de nuestra salud. Y entonces nos invita la jefa de gobierno, y digo nos invita porque a mí también me invita como ciudadano de esta Ciudad de México, a no hacer fiestas, a no salir si no es estrictamente necesario, si es estrictamente necesario y las condiciones así lo requieren, utilizar el cubrebocas y utilizarlo correctamente, utilizarlo así, cubriendo nariz y boca. Lavarse las manos constantemente, mantener la sana distancia, ventilar los lugares cerrados en donde haya muchas personas y, sobre todo, disminuir el aforo de estos lugares. La dinámica de la transmisión en lugares cerrados depende del aforo, la ventilación, el cambio, ¿sí?, para que con la ventilación también se elimine la posibilidad de que exista virus en aerosol en ese lugar cerrado, y si las personas pasamos poco tiempo en el mismo lugar, pues entonces nosotros salimos y reducimos nuestro riesgo. Y finalmente, el uso, evidentemente, de que todos en ese lugar cerrado usemos el cubrebocas, pues entonces reduce al mínimo la probabilidad o el riesgo de que quienes estemos en un lugar cerrado vayamos a ser víctimas del virus SARS-CoV-2. Otra pregunta, cambiando en orden de ideas. La aprobación de la vacuna de Pfizer
fue, digamos, un tanto expedita tanto en México como en otros países como Canadá y Estados Unidos, ante la impresión esta de para uso en emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, la decisión de la FDA tuvo, según recuerdo, 7 votos a favor y 4 en contra. Entonces, estos votos en contra, ¿qué significan, no? ¿Qué precauciones levantan ante esta evaluación de emergencia, ¿no? Que me queda claro que no es como la definitiva, sino que podrían haber algunas cosas que no sé si implican un riesgo, ¿no? ¿O qué significan estas medidas de precaución que se marcan? No sé si hay algo al respecto. Y si podemos esperar una aprobación así de expedita, ¿no? Con las siguientes vacunas. Claro, mira, lo más seguro es que sí, sobre la segunda pregunta. ¿Por qué? Porque a pesar de empezar a utilizar la primera vacuna disponible, la emergencia va a continuar. ¿Por qué? Pues porque no tenemos suficiente vacuna para vacunar a 7.500 millones de personas en todo el mundo. Y además, la edad a la que se está puesta para vacunar, pues no cubre a todas las personas. Entonces, lo más seguro es que cuando haya disponibilidad de otras vacunas, también se requiera de una autorización para uso de emergencia. ¿Por qué algunas de las personas que votaron en la audiencia o en la forma en que se autorizó en Estados Unidos la vacuna votan en contra? Porque seguramente esas personas en su análisis personal, pero profesional, con lo profesional que son las personas que están ahí, votan en contra, solicitando seguramente más información o más evidencia, pero un total de más de 100 votos a favor hacen ver que la evidencia que se tiene es de mayor beneficio que riesgo para su uso en esta emergencia sanitaria, siempre y cuando se tengan las medidas de farmacovigilancia dispuestas para cada una de las personas a las que se les vaya a aplicar. ¿Esto qué significa? Que tengamos un seguimiento estrecho de las personas a las que se le va a aplicar a la vacuna, con localización inmediata, con seguimiento puntual sobre su salud, sobre si han presentado o no alguna característica que pudiera tomarse como algún evento adverso, para que se estudie de forma oportuna y que se vaya actualizando los perfiles de eficacia y de seguridad, tanto de esta vacuna que ya se tiene la autorización para uso de emergencia, como de las que vengan, ¿no? Y esto no es solamente en vacunas o medicamentos nuevos. Todo medicamento, o sea, si yo me tomo ahorita un medicamento que tiene 10 o 15 años en el mercado, puedo presentar un evento adverso. Ese evento yo lo reporto, ¿sí?, a la COFEPRIS, y ese evento sirve para que el laboratorio que produce ese medicamento, en este caso una vacuna, ¿sí?, se actualice para saber si ese evento adverso que yo estoy presentando ya estaba contemplado, ¿sí?, ya estaba contemplado dentro de los eventos posibles que se pueden presentar. Un ejemplo: dolor, ¿sí? O sea, dentro de las características de toda vacuna que se aplica intramuscular, lo más seguro es que más del 95% de las personas a las que se les aplique tengan dolor, ¿sí? Pero si yo presento dolor de cabeza severo, ¿sí?, y dentro de la información para prescribir de esta vacuna o de algún otro medicamento no viene el dolor de cabeza severo como una posible efecto de la vacunación o de la toma de algún medicamento, bueno, pues esa información se notifica
se comparte con el laboratorio productor, y si hay otros en otros lados en donde también haya dolor de cabeza severo, dolor de cabeza, entonces veamos, bueno, algo que no vimos en la fase experimental fue este evento, ahora lo estamos observando, actualizamos el perfil de seguridad de la vacuna, como que se puede presentar dolor de cabeza severo en una semana después de la aplicación, no sé, por poner cualquier ejemplo. Si estos eventos superan el beneficio y son más riesgosos, pues entonces se debe de tomar otras decisiones. Pero para eso, por eso se hicieron los ensayos clínicos en los que se define si la vacuna tiene un perfil de seguridad adecuado o no para comercializarse. Afortunadamente, la vacuna de Pfizer-BioNTech tiene un perfil de seguridad adecuado para poderse aplicar, sobre todo ahora en situación de emergencia. Y la semana pasada, cuando presentaron el plan de vacunación para COVID, mencionaron que esto podía servir como una gran oportunidad para subsanar algunas deficiencias que tiene el Sistema Nacional de Vacunación actualmente. No sé si ya tienen más o menos identificadas cuáles podrían ser esas deficiencias y cómo subsanarlas, o qué podemos esperar, ¿no? ¿Cómo podría ayudar el plan de vacunación COVID al plan de vacunación general? Claro, mira, hay dos características creo que principales de nuestro sistema nacional de vacunación que pudieran ser subsanadas. Y esto, vamos, viendo que el sistema de vacunación o el programa de vacunación universal de nuestro país sigue siendo muy exitoso, es extraordinario el trabajo que se ha hecho desde hace muchísimos años por todas las personas que han trabajado en el programa de vacunación universal, pero que el aceleramiento en el crecimiento del número de vacunas disponibles para aplicar y el crecimiento de la infraestructura para que estas vacunas se puedan aplicar no ha sido igual. Y en infraestructura me refiero no solo a la infraestructura física, sino a la de personal. No hay personal vacunador suficiente contratado de forma permanente, y por eso se contratan de forma específica para las jornadas nacionales. Y esto es algo que hay que subsanar, hay que tener personal vacunador siempre, que además afortunadamente no necesariamente se tiene que dedicar a aplicar vacunas siempre. Vamos, tenemos un déficit de personal de salud, entre ellos el personal de vacunación. Y la red de frío que cuando empezó a crecer mucho el número de vacunas a aplicarse en nuestro país, que eso fue fantástico, neumococo, VPH, y otras vacunas que se aplican, la red de frío ya era una red de frío vieja que se tenía que actualizar, que se hizo en algunos estados, que se hizo parcialmente en otros, y que requiere de una buena inversión para tener una buena red de frío. Y ahora que tenemos esta necesidad de implementar una nueva vacuna, que además se pretende que sea universal de golpe, ¿no? Permítame usar este término, de golpe. ¿A qué me refiero? A que el programa de vacunación universal, por ejemplo, de pentavalente o hexavalente, pues es universal, pero para niñas y niños que van naciendo, ¿no? Y que ya tienen muchos años. Pero hoy la necesidad de esta emergencia nos hace tener que vacunar a muchos millones de mexicanas y mexicanos en el menor tiempo posible. Entonces, la red de frío es un reto en el que estamos trabajando para poder incrementar esta infraestructura para cuando lleguen otras vacunas, y también para la que requiere ultra congelación como la de Pfizer. Si quieres también, aprovechando tu pregunta, en tiempo real, la doctora de la Garza Barroso me dice que una
de las personas que votó en contra de la recomendación de la vacuna era porque ella dice que apoya su uso en personas de 18 años en adelante, pero no en menores de 18 años, porque ella piensa que los datos son limitados para su uso en menores de 18 años. Entonces, esa fue la razón por la que ella dice haber votado en contra. Entonces, en realidad, votan, sí quiere utilizarse, nada más que no se use en menos en población menor de 18 años. Muy bien, pues solo está aquí nuestro colega Arturo. Muchas gracias por siempre acompañarnos. Ya me ha tocado otras conferencias en las que nada más estamos tú y yo, un buen diálogo. Muchísimas gracias. Son las 19:40 Reiteramos el llamado específico a la Ciudad de México sin menospreciar el llamado que hacemos en el resto del país, a seguirnos cuidando, a seguir manteniendo las medidas básicas de prevención, que son hasta el momento la única vacuna que tenemos. Sana distancia, lavado de manos, etiqueta respiratoria, uso del cubrebocas y quédate en casa. Muchas gracias.